Nayeli Sánchez Muñoz es psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría en desarrollo organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades. Ha colaborado en organismos internacionales a través de programas de UNICEF y ACNUR, así como en el ámbito privado. Actualmente se dedica a la atracción de talento y consultoría en Global Practice México, en donde se desarrolla como docente en universidades a nivel licenciatura y maestría, como en Lotus Group, y ha publicado artículos para las revistas Quehacer Público y Mejores Prácticas. Bienvenida, Nayeli, a este nuevo episodio de nuestro programa Cultura Corporativa. Muchas gracias, Ángel. Un gusto estar aquí. Es para mí un verdadero placer tenerte y abordar uno de los temas más sensibles para las organizaciones, que es el compromiso con el desarrollo de sus sucesores. Entonces, el día de hoy hablaremos de futuro, del futuro que es muy retador para los sucesores. Siempre hemos dicho que no es solamente que los empresarios o los fundadores den un regalo, sino que los sucesores estemos a la altura, ¿no? de recibirlo y poderlo mantener con el propósito de legarlo a las siguientes, ¿no? Entregarlo a las siguientes generaciones. Entonces, en este proceso retador, quisiera compartirles algunos de los datos de nuestra última encuesta en empresas familiares del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas y que desarrolló de manera muy interesante el Centro de Investigación y Desarrollo el año pasado. Sí. Los datos son alarmantes porque el 71% de las empresas encuestadas reconoce que está en primera generación. ¿Sí? Entonces, no prevén el futuro, no ven a los sucesores, ¿no? No dimensionan el reto que implica el reconocimiento, que tiene que haber gente atrás de nosotros para poder legar el liderazgo. Entonces, el 71 está en primera. El 22 ya está en la segunda. ¿Sí? Ya está trabajando como parte de esos sucesores y pues vamos a ver si están preparados o no. El 6 está en la tercera y solamente el 1% de los encuestados está en la cuarta generación. Entonces, el tema está interesante porque el 71 no prevé el desarrollo, ¿sí? de sus sucesoras. Creo que estamos en tiempo de concientizarlos. Totalmente. Ahora, otros datos relevantes antes de iniciar el diálogo contigo es que el 85% de las empresas reconocen que sus puestos son ocupados por familia. El 85% reconoce que los puestos clave están ocupados por sus familiares. Retador. Bastante. El 78% no tiene planes formales de desarrollo de sucesores. Y el 80% no cuenta con ningún tipo de plan. ¿Sí? Entonces, es un tema muy, muy interesante porque detona esa necesidad de desarrollarlos y legitimar su liderazgo. ¿Sí? Entonces, bajo ese contexto, me encantaría iniciar el diálogo contigo porque la primera pregunta que se me viene a la mente es cómo sensibilizarnos de lo que quiere ese sucesor. Sí, lo que espera, si es importante para él el tema de incorporación a la operación, si tiene un tema de reconocimiento de esos quereres hacia sí mismo y hacia la empresa, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien, pues este tema que abres es bastante sensible porque en mi experiencia o sea, los números hablan por sí mismos, ¿no? Es muy común y hay situaciones al interior, especialmente cuando estamos hablando de familias de primera a segunda generación, donde se generan muchas expectativas de qué lugar debe ocupar, quién debe ocupar este lugar, y también se asumen muchas cosas, ¿no? Como
Por ejemplo, que existe un elegido dentro de los posibles candidatos. Hay una serie de criterios que están alrededor de esa decisión. Y además, hay mucho temor, y esto es muy, muy frecuente, en estas personas que podrían ser las personas elegidas para la sucesión, de no querer defraudar a la familia. Y en medio como de todo ese conflicto, terminan aceptando a veces posiciones o formas de llevar su participación dentro de las empresas que no son las que realmente quieren. Totalmente. Sí. Y eso debe ser muy frustrante para el sucesor, ¿no? Sí. Y estresante, porque creo que no hay esa conciencia de lo que quiero realmente. Y nos vamos más a, como mencionas, a cubrir las expectativas del resto, de los otros. Exacto. Bien. Quisiera que platiquemos un poco sobre las diferencias entre un propósito que debe tener con mucha claridad un sucesor con relación a las metas que se tiene que plantear y sobre todo a los deseos, ¿no? Ok. Bien, pues en medio de este escenario, el propósito para un sucesor, y esto lo podemos trasladar a cualquier rol, y, o sea, no solo en el aspecto del tema de empresas, necesitas conocerte a ti mismo para poder entender cuál es ese propósito que, o sea, que realmente suma a tu vida y cómo todo estos objetivos que plantees puedan acercarte a ese propósito. Sí. Es una pregunta muy profunda porque podemos tener propósitos en muchos aspectos y en roles específicos que tenemos. Y en la parte laboral es muy importante que el papel que estás desempeñando tenga una alineación con lo que realmente tú quieres ser y la huella que quieres dejar para los demás. Pero bueno, ojo, no para los demás para complacerlos, sino que esto tenga una esencia que a ti te dé sentido, ¿no? Y se puede encontrar respondiendo a la pregunta ¿para qué estoy aquí? Sí. Y bueno, por otro lado, las metas son estos objetivos que nosotros nos podemos ir planteando para poder cumplir ese propósito, siempre y cuando tu propósito esté claro. De acuerdo. Creo que esto es un secreto y, bueno, sí, es un punto para reflexionar mucho. Nosotros podemos tener muchas metas en muchos, muchos aspectos. Sin embargo, si no estamos orientando esas metas, no podemos, o sea, no, digamos que podemos perdernos. Entonces, pensemos en cuántas veces hemos tenido metas personales o metas laborales que no resuenan realmente con nosotros y, o bueno, o sea, pueden desaparecer rápido o incluso causar conflictos. Sí. ¿Y los deseos? Y los deseos, bueno, los deseos, los deseos están más alineados a algo que tú quieres, que es, o sea, puede ser muy específico y esto se escapa totalmente de las metas y del propósito. No atiende mucho al crecimiento, sino más bien a satisfacer algo. Sí. Entonces, es parte de la condición humana, es normal desear. Y aquí lo interesante sería cuidar mucho esa línea de cómo nos podemos inclinar más hacia unos y otros. Y bueno, pues todos tienen como este lado de peligro si no los enfocamos. Totalmente. Y creo que si no nos detenemos a definir este propósito, estas metas que queremos lograr y plantear en función de eso los objetivos,
y que se alinee un poquito a los deseos, ¿no? Así A lo es. que nos hace realmente felices. Podemos tener un tema serio en la sucesión porque podemos tener sucesores frustrados, ¿no? Sí. Y bueno, algo que también, o sea, esta situación de un sucesor frustrado representa una catástrofe potencial. Sí, No solo en términos de que la empresa continúe, sino que puede poner en peligro a veces también la integridad sí, de quien está ejerciendo ese rol con el que no se siente feliz. cómodo. Ajá. Qué Sí, cómodo. y yo creo que puntualizando, yo no lo abordaría en un tema de integridad bajo un contexto ético, sino de salud, ¿no? Así es. Porque ya estamos en un conflicto, ya estamos como seres humanos ante un conflicto donde estoy haciendo algo que no deseo. Ujú. Y bajo ese conflicto hay tres caminos, ¿no? Lo hago renegando un poco, ¿no? Ujú. O lo evado o somatizo. Entonces sí creo que la integridad está de por medio y eso hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos. Así es, exacto. Yo creo que tiene mucho que ver con este exhorto que hace un empresario en México muy connotado que dice que no tienes que forzar a tu hijo, ¿no? Sí. A que vea la empresa, que incursione dentro de la empresa, porque si lo haces, dice él que le jodes la vida a tu hijo y a la empresa, ¿no? Sí, Entonces, bueno, es verdad. creo que sí tiene que ver con esto, porque creo que tiene que haber una alineación de ese deseo de los sucesores con las metas y objetivos que planteen la familia y la organización. Así es. Yo lo digo muy seguido, que lo peor que le puede pasar a un ser humano es hacer algo que no está convencido. Sí. Sí, y hablando en el contexto laboral, a alguien que no le gusta su trabajo, que no ama lo que hace, Ujú. porque es frustrante. Sí, y también hay ocasiones en las que los sucesores Sí, sí quieren tomar ese lugar, sí quieren ejercer esas funciones, mas no están preparados para eso. sí. Pero ya estamos ante un contexto positivo, ¿no? Claro. Ya hay deseos, ya hay intención, Ujú. y lo único es desarrollarlo. Y ahí Exactamente. vamos, ahí vamos. ¿Cómo, bajo tu experiencia, desarrollas un plan para un sucesor? Sí, un plan formal. ¿Qué elementos tomas en cuenta para tener ese desarrollo integral de los sucesores? Me gustaría escucharte. Muchas gracias. Muy bien. La mayoría de las veces en las que yo participo para trabajar con un plan de sucesión, em, muchas veces las personas que se están preparando para esto realmente pueden estar dudosos, ¿no? Ujú. De hecho, a muchos como que les da un poco de miedo decir, yo quiero ser Sí, la directora, el director. Y bueno, sin embargo, tienen muy claro que sí quieren ocupar alguna posición a mediano plazo. Entonces, lo primero que abordamos en el plan es conocer un poco de su preparación, hasta dónde está. O sea, he tenido la fortuna de trabajar con personas que están cursando estudios universitarios, ujú, que ya tuvieron un posgrado, personas incluso que pues tal vez no han concluido aún los estudios. O sea, hay de todo. Entonces, primero conocer un poco ese contexto y entender por qué llegaron a esa carrera. ujú. Y también abrimos un poquito el abanico para saber, bueno, en este momento, ¿qué posición ocupas? ¿Cómo te visualizas en el Ujú. futuro? Y algo que llega a abrumar mucho a las personas Sí, que están trabajando en el plan es imaginarse tan adelante. Entonces, siempre trato, o sea, cuando noto que está esta angustia o este temor, nos acotamos a 5 años. Así como que bien. imagínate dónde estás, no pienses tan lejos, ve a 5 años. Y una vez que abrimos como ese abanico,
que, digamos, es como esta parte de dónde estoy y a dónde quiero llegar, regresamos a lo más profundo que tiene que ver con su propósito de vida. Sí. ¿Qué hay de ese propósito? Y es algo muy también frecuente, sin importar la edad. Este plan lo he trabajado con personas de todas las edades. Es difícil responderse esa pregunta. Sí. Y triste, ¿no? Que no tengamos definido nuestro propósito de vida, ¿no? Creo que sí es triste, pero es entendible Sí. porque estamos envueltos en un lugar donde hay muchas expectativas siempre. O sea, es muy fácil que todo alrededor de ti te diga quién debes ser, qué debes de querer, cómo debes estar. Y confundimos eso que los demás quieren o que los lugares donde estamos quieren que seas con lo que eres. Entonces, Sí. hay mucho que voltear a ver adentro. En esta parte trato de darles ejemplos. Hacemos como mucho la diferenciación entre, ok, ¿cuál podría ser tu propósito profesional? Que debería estar muy ligado a tu propósito de vida, pero es sumamente diferente. Padrísimo. Sí, así es, Ángel. Y una vez que exploramos esta parte profesional y bueno, el propósito de vida, hablamos sobre ciertos aspectos que alimentan que todo esto esté en equilibrio. Y son aspectos que hemos desarrollado para poder trabajar. Y digamos que es un ejercicio de revisión de cómo es que estoy cuidando mi vida en el aspecto físico, espiritual, Ok. también emocional, de conocimiento, qué hay con la parte social, o sea, con quiénes me estoy relacionando o no me estoy relacionando con O estoy nadie. dejando de relacionarme, ¿no? Sí, o sea, cuáles Sí, son claro. esas actividades que estoy haciendo. También, cuál es mi contribución a temas de medio Sí. ambiente y bueno, de sustentabilidad, todo lo que pueda, porque bueno, estamos aquí, pero o sea, tenemos que regresar algo a la tierra, ¿no? Que nos da todo. Y también cómo está la parte financiera. Y Ujú. en esa introspección y en esos ejercicios, siempre ocurre que las personas se dan cuenta que hay más huevitos en una canasta que en Sí. otra. Sí. Entonces, es muy interesante porque ellos mismos piensan como, ok, bueno, creo que esto, me he enfocado más en esto, pero en esto no, Sí. y esto me hace falta. Y trabajamos en actividades que sean realizables y que puedan irlos llevando. Proyectos que tienen que emprender para fortalecer cada uno de esos elementos. Exacto. Oye, ¿cuál es el más retador? Porque yo pudiera pensar que lo espiritual, Sí. porque no todos entendemos que el tema espiritual no tiene que ver con la religiosidad, que es más hacia adentro, ¿no? Hacia ti, a escucharte y es la meditación y cosas donde pues hay que sentarte y sentirte. O sea, es diferente al tema de religiosidad. Entonces, ¿qué es eso? O el tema social, porque la mayoría de los profesionistas y empresarios descuidamos la parte social, es decir, el trabajo nos jala y descuidamos a la familia. Y muchos empresarios están solos. Claro. Entonces, es lo social o del ecológico, el conocimiento, o sea, todo el tema de aptitudes que tenemos que desarrollar para tener respuestas, ¿no? Como líderes. ¿Qué es lo más retador para ti? Ok, te voy a dar el top 3. Ok, va. Bien. En tercer lugar, algo que suele costar trabajo para llenar el plan es
sí visualizar la educación o el Ajá. tipo de educación que debo de tener Para para lo que quiero complementar. lograr. Ajá. Ujú. Sí, o Bien. sea, es como, no tengo idea si es una maestría, no sé dónde, no sé cuál, no sé cuándo, o sea, y entra mucho en conflicto por el tiempo disponible, Sí. porque sí están con horarios muy, muy matados. Entonces la técnica, o sea, los conocimientos técnicos, Sí, los reconocen que los tienen que reforzar. así es, Bien. esa parte de conocimiento. En segundo lugar, sí es la parte social Ujú. y va casi empate con el tema emocional. Sí. ¿Ok? O sea, es algo donde reconocen que cojean un poquito, o sea, que no saben muy bien cómo dirigirlo. Y el número uno, que realmente también me ha sorprendido mucho, el tema medioambiental. Ujú. Sí, o sea, es algo que entra mucho en conflicto. Yo supongo que es generacional totalmente, porque entre más jóvenes son, los sucesores tienen al menos este aspecto más identificado ¿Más conscientes? y súper consciente, sí. Bien. Sí, esos son. Sí. Padrísimo. Y lo espiritual no, es una sorpresa para mí. Sí, lo espiritual no. Muchas personas tienen este nexo entre lo religioso y lo espiritual. Ajá. Sin embargo, sí suelen tener prácticas que para ellos refuerzan la parte espiritual. Bien. Sí, hay desde quien se propone, bueno, que realiza meditación Meditación. o prácticas que son para conectarte. Y hay también, eso me parece muy interesante, quien equipara todo el tema de atención psicológica con la espiritualidad. Nayeli, muy importante esto que nos compartes de los elementos del plan de desarrollo de los sucesores. Y me gustaría abordar dos temas que en lo personal me parecen fundamentales en el desarrollo. Y es ese compromiso que tienen que asumir con la disciplina para llevarlo a cabo, ese plan. Y ese compromiso de mantenerse motivados también, ¿no? Sí. Tener esos motivadores que hagan que no suelten esos planes que ellos mismos plantearon y definieron que eran importantes para su consolidación en el tiempo, ¿no? Platícame un poco eso, ¿qué papel tienen estos temas? Lo que yo he visto, quien, o sea, quien naturalmente, o bueno, en su naturaleza del ser, es muy disciplinado, digamos que puede adaptarse de manera fácil y rápida a Ujú. arreglar estas rutinas o a agregar estas actividades y tener como esta visión global. Y lo que yo he visto también es que el nivel de compromiso es proporcional a lo que este plan está significando para la vida de esa persona. Ujú. Sí, Entonces, si se trata solo de llenar un papel, claro. la verdad es que no No lo tiene hacen. sentido, claro. Sí, no, y no lo hacen. Em, y otra cosa que también yo he notado, o sea, porque, bueno, he realizado planes tanto para sucesores como para quienes están dando lugar a las nuevas generaciones. Si, si tienen este cuidado de repensar dónde están y a dónde van y qué cosas son necesarias, pueden tener más facilidad para adaptarse. Em, y otro punto también importante es que, y es algo que yo siempre recalco, no se trata de, o sea, de poner cosas dificilísimas o que no te van a, o sea, no será posible realizarlas, sino que sean realizables. Y eso es lo que trato de darles a los sucesores para que lo hagan. Muy bien, Nayeli. Nayeli, finalmente quisiera que abordemos el tema de qué tanto pudieran adaptarse esos planes con el nuevo contexto, los nuevos desafíos que tenga la compañía o incluso el plan global de sucesión, ¿no? Que se dé. Máximo hablando de un plan de desarrollo que pudiera estar, como lo mencionaba hace un momento, de 5 o 10 años,
a que se dé una sucesión inesperada y que el relevo tenga que ser inmediato, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de eso, qué tanto se tienen que adaptar esos planes al nuevo contexto. Ok, algo que debe, o sea, que puede ayudar mucho para que esté preparado ese plan de desarrollo que es más personal y tiene el nexo con la empresa, es que se complemente Sí, con integración también en la empresa. Hay personas que serán sucesores y ya están ejerciendo un rol en operación. Hay personas que no, o sea, que simplemente su rol tiene que ver más con la administración de con esa la empresa. consejería, ajá, es su Y- participación como consejero. Exactamente. Sí, Y lo importante es que se pueda encontrar esta forma de estarse vinculando constantemente y de que la persona que se está preparando tenga también el conocimiento de cómo se está llevando, qué cosas están pasando en la empresa, cuáles son las necesidades que están teniendo y cómo puede ir adaptando o cruzando este plan. sí. Como un ejemplo, si una empresa, por ejemplo, va a hacer un cambio tecnológico, Ujú. que será un parteaguas en todo el tema operativo, la persona que se está preparando, claro, no lo va a ejecutar, tal vez no tiene ni siquiera el conocimiento escolar, ¿no? Sobre eso, Ujú. pero sí necesita estar enterado y cerca de la gente. Esto lo dicen muchos autores y es lo que puede preparar mejor a un sucesor, es que esté cerca de la gente y que conozca a la empresa Sí, tan bien como la conoce aquel que lleva el timón. Entonces, esto se crea desde niños, sí, hay que acercarlos, necesitan también entender cómo va el negocio claro. y cuáles son los retos a futuro. Oye, Nayeli, se habla mucho del cómo se adquieren los conocimientos o el conocimiento Ujú. y porque siempre pensamos que es a través de la academia, ¿no? A través de planes formales académicos, pero también se habla de el autoestudio, ¿sí? O de la mentoría. ¿Qué tanto recomiendas estas dos alternativas, ¿no? De los mentores y del autoestudio, de la exploración? Ahora que tenemos tan cerca este tipo de proyectos como los podcasts y entrevistas donde nos retroalimentan a veces mucho más que una clase, ¿no? Técnica. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido de cómo se adquieren los conocimientos? Definitivamente va muy de la mano de qué prefieres Ujú. para construir tu conocimiento. Hay personas que funcionan excelente estudiando por sí mismas, buscando sus recursos. Hay personas que no. Sí. Entonces, si se pudiera tener los medios, yo recomendaría incluso que fueran las dos. Y me parece una forma muy efectiva la mentoría, Sí. porque a través del mentor y de su conocimiento puedes tener mucha claridad Ajá. en cómo ejecutar, qué hacer, despejar dudas que pueden estar, o sea, que se puedan quedar un poquito en el limbo, ¿no? Cuando Sí. tú lo estás haciendo de manera O solitaria académica, ¿no? o Bajo un académica. rigor académico. Sí, Así sin es. duda, la transmisión de la experiencia creo que es muy valiosa, ¿no? Muy, muy valiosa. Sí. Oye, ¿y qué opinas del acompañamiento de los fundadores o de las generaciones salientes en ese acompañamiento a los sucesores para legitimar su liderazgo y acotarles esa brecha de experiencia, ¿no? Que les ha dado a ellos los años de transitar en las organizaciones. Es sumamente valioso que exista ese acompañamiento y también es un reto para los fundadores, porque es es un momento donde necesitan aprender a soltar y a confiar y a Sí, saber que se van a equivocar, porque así aprendemos todos. Em, y
de igual forma, para quien está llevando ese acompañamiento, para los sucesores, se requiere trabajar mucho en aceptar esa ayuda, entender el proceso del fundador y también, pues, tener como aceptar que se está dando paso a un nuevo capítulo. Eso también conlleva mucha responsabilidad. Y definitivamente lo más importante, o sea, creo que es poder no estar tirando de la cuerda de un lado y de otro, Sí, sino aprender a sostener esa cuerda porque después ya no va a estar la otra parte. no, me encanta porque es un hecho que siempre tiene que ir acompañada el ímpetu con la mesura que da la experiencia, los años, ¿no? Y pues siempre la mezcla entre juventud y experiencia va a ser fundamental, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, creo que hay mucho que hacer en términos de desarrollo de sucesores para poder visualizar un futuro corporativo sin nosotros, ¿no? Sí. Y eso, como lo puntualizabas, duele, porque sí tenemos que aprender a soltar para que la prosperidad llegue, ¿no? Exacto. Y también aprender que también las historias de los sucesores son diferentes. Los Sí. fundadores aprenden y logran lo que logran con mucha dureza. Y bueno, gracias también a todo ese sacrificio y todo ese empeño, logran que los sucesores puedan tener una posición más privilegiada. Sin embargo, si no hay preparación, ya sea o sea, digamos que es la combinación de lo profesional, el acompañamiento, la adquisición de conocimientos, es lo único que va a poder asegurar que esa empresa pueda llegar a las siguientes generaciones. Padrísimo. Pues Sí. finalmente, platícame qué tan importante sería para ti también fomentar el agradecimiento en los sucesores. Es algo muy importante porque en ocasiones todo este tema de recibir estos frutos que fueron sembrados por los fundadores viene acompañado de muchos temas donde pudo haber carencias Sí. sin una intención de que así sucediera, ¿no? Entonces es muy importante poder trabajar como todo este dolor que se pudo haber suscitado en esta historia para poder tomar eso en paz. Claro. Y también para poder disfrutar, no a los fundadores, sino a tus padres o a quienes están entregando esto para ti. Sí. Entonces, es la historia de la vida de todos los adultos. Así que más vale trabajarlo y es personal. O sea, los fundadores... Y sin duda, y el reconocimiento, ¿no? De que nos dolió el abandono de papá porque se dedicó cuerpo y alma a la empresa y nos generó mucha carencia porque el ciclo económico absorbió todos los recursos, ¿no? Así es. Tanto en tiempo como financieros, porque no hay empresa que no necesite, ¿no?, la reinversión para apuntalar. Entonces, sí creo que si no hay un reconocimiento y ver ese contexto positivo, las historias se repiten, ¿no? Terminamos abandonando y terminamos haciendo los mismos temas que con los que juzgamos a los padres, ¿no? Claro, y podemos también ciclarnos en un rol de por siempre adolescentes, ¿no? O sea, siempre enojados, sin conocernos, teniendo como que esperando que todos cambien porque todos te hicieron daño. Y realmente ahí no hay nada para hacer. Entonces, sí hay que dar ese paso adelante. No, sí, sin duda el tema de la sucesión da para mucho.
hay dos maneras, ¿no?, de afrontarlo. Uno es preparando el plan, formalizando el plan, incluyendo a los sucesores. Y otra es la anticipada, que no se le desea a nadie, ¿no? Sí, En no. donde nos agarra en el momento y no sabemos cómo actuar, no estamos preparados para afrontarla. Y creo que es una desgracia para cualquier empresa y para la economía de nuestro país. Volviendo a la estadística, donde se nos dice que el 80% de las empresas no cuentan con planes de sucesión y por lo tanto de desarrollo de sucesores, ¿no? Están peligrando terriblemente los patrimonios de muchísimas familias. Sí, no solo No la solo de los la dueña. empresarios, sí, de Exacto. los dueños, sino de todas las familias que dependen de su continuidad. Así es. Sí, pues un gusto, Nayeli, poder haber platicado contigo, un tema que da para mucho, y pues agradecerte que nos compartas toda esta experiencia en estos temas tan fascinantes como son la sucesión. Muchísimas gracias, Ángel. Es un gusto también estar contigo y gracias por todo. Pues señores, muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente capítulo de nuestro podcast Cultura Corporativa.